No hay esperanza. Y me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado, y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió. Y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva, pero la salud Es un movimiento, y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Holadesalud.mx, un movimiento de TechSalud. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta sesión de los seminarios doctorales organizados por el Tecnológico de Monterrey. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros esta noche. Y bueno, el día de hoy vamos a tener como ponente al doctor Arturo Ramírez Miranda. Él es alumno del doctorado en Ciencias Clínicas del programa aquí del Tecnológico de Monterrey. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre el tema de cambios corneales biomecánicos y biométricos después de la extracción del lentículo refractivo por pequeña incisión, SMILE, a diferentes profundidades. El doctor Arturo Ramírez Miranda también es profesor del servicio de córnea del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Y también el día de hoy como comentarista está el doctor Enrique Graue, que es el director del servicio de córnea y cirugía refractiva del Instituto Conde de Valenciana. Y él nos va a apoyar para coordinar la sesión de comentarios, preguntas y respuestas después de que el doctor Arturo termine su sesión. ¿Les doy la palabra a usted? Les doy la palabra al doctor Jorge Valdés, que está organizando estos seminarios. Y adelante. Nada más para primero agradecer al doctor Arturo Ramírez Miranda que nos comparta esta noche su trabajo de tesis, y sobre todo al doctor Enrique Graue, que gentilmente haya aceptado comentar este trabajo. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Arturo, un placer tenerlos. Gracias, doctor Valdés. Nosotros. Y adelante, Arturo, pues es todo tuyo el escenario. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación y la oportunidad de presentar los avances y también dar a conocer el proyecto que estamos haciendo para obtener el grado de doctor. Agradezco a mi director, el doctor Jorge Eugenio Valdés García, y al codirector, el doctor Enrique Graue Hernández, que ya han sido presentados. Entonces, para obtener el grado de doctorado en Ciencias Clínicas, presento el siguiente trabajo que se llama Cambios corneales biomecánicos y biométricos después de extracción del lentículo refractivo por pequeña incisión a diferentes profundidades. Brevemente, ¿qué es cirugía refractiva? La cirugía refractiva es el cambio de la curvatura de la córnea para modificar la refracción del paciente. Esta fue descrita por el doctor José Ignacio Barraquer en los años 60 y acuñó él el término queratomileusis, que viene del griego queratos, córnea, y mileusis, ablación o esculpido. Él acuñó la ley de espesores, que es en lo que se basa toda cirugía refractiva actual. Modificar la curvatura de la córnea, quitándole tejido al hacer un esculpido de la misma. Entonces, la tesis doctoral del doctor Barraquer fue realmente esto: cómo modificar la curvatura de la córnea quitando tejido en el centro. Esto es muy importante porque es retirar tejido de la córnea, es decir, debilitar la córnea. Y la técnica evolucionó a través del tiempo. Pasamos de tornos, como él utilizaba, con córneas congeladas en nitrógeno líquido y en un torno de relojero, al láser, que el láser, como saben, significa Light Amplification, but Stimulated Emitted Radiation. Sin embargo, es una evolución de la misma técnica y continúa estimulando o alterando la córnea de igual forma, retirando tejido para modificar su curvatura. Actualmente contamos con varias técnicas para modificar la curvatura de la córnea. Básicamente la PRK utiliza una ablación o un esculpido de la córnea
retirando el epitelio, desnaturalizándolo con alcohol y modificando con la misma técnica de Barraquer la curvatura, retirando tejido de la córnea después de retirar el epitelio. El LASIK, de igual forma, hace una debilitación de la córnea, retirando tejido con láser, pero de manera inicial se hace un corte con un microquerátomo o con un láser de femtosegundo para hacer un colgajo, como podemos ver aquí en este video, un colgajo que debilita la córnea, altera sus propiedades biomecánicas, y una vez que este colgajo es creado, se levanta y la modificación de la córnea retirando tejido se hace en la cama del estroma de la córnea, de la capa estromal de la córnea. Finalmente, en el año 2011, inicia la técnica de SMILE, que significa extracción del lentículo por incisión pequeña. Es una técnica que actualmente se utiliza para miopía, astigmatismo miópico y alguna hipermetropía breve actualmente. Utiliza el mismo concepto de retirar tejido del centro de la córnea para aplanarla, se retira tejido. Sin embargo, las propiedades que están viendo en este video de retirar el tejido por una incisión pequeña, evidentemente altera mucho menos la córnea. Sin embargo, continúa siendo retiro de tejido, debilitación de la córnea. Entonces, el SMILE tiene algunas propiedades interesantes y algunos beneficios con respecto a sus dos técnicas que la preceden. Hay una mínima respuesta de cicatrización de la herida y por lo tanto hay un menor impacto biomecánico en la córnea, menor riesgo de ectasia. Hay menos impacto en la sensibilidad corneal porque se cortan menos trayectos del plexo nervioso subbauman y hay menos síntomas de ojo seco por esta razón. Hay menos exposición de la cama estromal y no hay posibilidad de complicaciones relacionadas como el flap, como la dislocación traumática. Tiene algunas limitaciones, como la curva de aprendizaje, que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que esta curva de aprendizaje, si está guiado el cirujano por un cirujano experimentado, no es tan alta. El SMILE no tiene, como las otras técnicas, seguimiento rotacional del ojo, no hay tratamiento para hipermetropía alta aún, y no hay ajuste del tratamiento después de obtener succión. Como mencioné, la curva de aprendizaje, tenemos un artículo en el Conde de Valenciana donde habla de esta técnica en cirujanos en entrenamiento, nuestros residentes, y concluimos después de varios análisis que si SMILE se realiza con la supervisión de un cirujano experimentado, los resultados son bastante similares al cirujano experimentado. Como antecedente, la corrección quirúrgica de la miopía con SMILE ha demostrado de manera visual y de manera refractiva estabilidad, seguridad y eficacia con un tratamiento de hasta, aquí hay un error, menos 12.50 dioptrías de equivalente esférico de miopía. Sin embargo, el riesgo de ectasia, como sus cirugías que la preceden, continúa siendo un reto, especialmente en dioptrías altas. Y hay muchos métodos para medir el riesgo y aún así no son 100% confiables. Sin embargo, existe el vox populi o el conocimiento no fundamentado de que el detrimento biomecánico de SMILE, es decir, lo que debilita la córnea del SMILE, de manera teórica es mucho menor que otras técnicas como LASIK y PRK. Sin embargo, esto es solamente predicho por modelos matemáticos. Las propiedades biomecánicas de la córnea, es decir, la resistencia a la deformación de la córnea, se basa en los principios de que la córnea es más resistente en el tercio anterior que en la periferia. Vean estas imágenes de este estudio del doctor Marshall en el 2007, donde debido a la configuración anatómica que ya conocemos de la córnea anterior, donde las fibras de colágeno se alinean de manera entrecruzada, la córnea en las primeras 160 micras es mucho más fuerte que la córnea más profunda, donde las fibras de colágeno se alinean de manera paralela, por lo tanto se considera la córnea superior como una córnea fuerte y la córnea inferior como una córnea débil, y esto está en los grados de micras, así como el centro es mucho más débil que la periferia, confiriéndole esto al SMILE una propiedad de debilitar menos la córnea. Vean, estos son estudios también realizados por el doctor Dawson en Emory, donde la fuerza tensil de la córnea es mucho más resistente, tiene una fuerza tensil de gramo por mililitro mucho más resistente en la córnea anterior, donde vemos en estas imágenes de microscopio electrónico las fibras entrecruzadas de manera paralela que en la córnea posterior, que están las fibras alineadas en forma paralela, no cruzada.
Como antecedentes está este modelo matemático publicado en el 2013 por un grupo de expertos en biomecánica corneal, donde con valores predictivos matemáticos analizaron cómo se debilita la córnea en cuanto a este tratamiento refractivo. Analizaron PRK, LASIK y SMILE. Vean cómo el porcentaje de grosor estromal residual en el PRK, al ser la ablación, como mencioné en el video en la parte anterior, queda un residual estromal posterior, haciendo una ablación de la córnea fuerte, dejando córnea débil. El LASIK tiene un doble mecanismo de debilitamiento de la córnea, ya que con la córnea fuerte, la córnea anterior es debilitada con el corte del flap, con la ablación, es decir, con el retiro de tejido con el láser, dejando la córnea débil o la córnea posterior como residual. Sin embargo, SMILE, al ser un procedimiento que hace un retiro por una incisión pequeña, se puede dejar estroma anterior de manera sin tocar, retirar tejido intermedio a decisión del cirujano y entonces deja un remanente corneal mucho más fuerte que las técnicas anteriores, y esto calculado el grosor estromal residual nos muestra cómo la fuerza tensil de la córnea es mucho más fuerte en córneas con SMILE que con LASIK, como vemos en este ejemplo. Este es un paciente que se retira 70% de estroma cortando un flap de 120 micras, dejando un grosor estromal residual de 280, y con el modelo matemático del artículo que les presenté, el porcentaje de fuerza tensil disminuye de manera abrupta, como estaba en la gráfica anterior. Aquí esta es una gráfica diferente de porcentaje de fuerza tensil, pero basado por lo predicho en el modelo anterior. Y en SMILE, al quedar una parte anterior del estroma, aquí calculado a 120 micras, pues solo se debilita córnea parcialmente fuerte y parcialmente débil, dejando dos camas residuales con una fuerza tensil efectiva, sumando la córnea anterior que la córnea posterior. Por lo tanto, tiene una fuerza tensil SMILE mucho mayor que el LASIK de manera teórica con modelos matemáticos. Entonces, los resultados biomecánicos de SMILE no están aún estudiados de manera profunda. Algunos de los factores que influencian la mejor biomecánica de SMILE son la profundidad del CAP. Esto es un parámetro que el cirujano puede alterar y se puede hacer más profundo para retirar tejido de córnea más profunda, que es la que mencioné que es más débil. Hay menos cortes en la córnea, por lo tanto, se debilita menos la córnea y se cortan menos las fibras de colágeno con un LASIK que hace un corte con microquerátomo, y el grosor de la lentícula. Y a pesar de estas ventajas biomecánicas, aún existen reportes publicados de ectasia corneal, es decir, que una córnea, al debilitarla, no aguante la presión intraocular y pierda su rigidez y genere astigmatismo y miopía con astigmatismo irregular. Esto no está estudiado de manera adecuada. Vean, estos son también estudios del doctor Marshall de cómo debilita la córnea simplemente el corte lamelar del flap de un LASIK, debilita la córnea en un porcentaje de 32% con respecto al corte lateral, como solo hace el SMILE, y la delaminación de la lentícula que solo hace el SMILE también hace un debilitamiento mucho menor que el que debilita el SMILE. Entonces, como mencioné, debido a esto, aún así hay ectasias post-SMILE. Sin embargo, la mayoría de estas eran pacientes con queratoconos frustros o córneas que con una adecuada selección refractiva no tendrían por qué haber sido operadas con ninguna técnica que debilite la córnea. Aún así, hay reportes, incluso reportes mexicanos, que en pacientes con un dato topográfico y queratométrico y paquimétrico prístino, sin ninguna alteración, desarrollan ectasia. En cuanto a la evidencia, ¿qué más sabemos en cuanto a biomecánica y SMILE? Tenemos algunos artículos que no analizan a fondo, como este que está en el Journal of Ophthalmology del 2015, donde el punto de vista de la biomecánica corneal es la visión y el resultado visual. Entonces, ellos concluyen, analizando algún grupo de pacientes, que la biomecánica corneal altera pocamente las alteraciones de alto orden de SMILE comparado con LASIK. Este otro artículo también habla de la biomecánica corneal y los cambios entre LASIK y SMILE, pero aquí el punto de vista es la refracción, no la fuerza tensil ni la fuerza biomecánica. Aquí habla de la graduación tratada y el grosor de la lentícula. Haciendo conclusión de que la
La miopía y el astigmatismo entre SMILE y LASIK no afecta la graduación con respecto a la biomecánica. Este otro artículo, sí habla de grosor del CAP como la variable desde el punto de vista de la biomecánica corneal. Sin embargo, este es un artículo inicial de un modelo animal con conejos Nueva Zelanda, donde la diferencia, son 12 conejos y la realidad de esta pequeña muestra no nos genera una conclusión estadísticamente significativa, resultados de que haya una diferencia en extraer la córnea de los conejos entre 100 y 160 micras de profundidad. Este es el artículo que más se acerca al análisis de la biomecánica corneal en cuanto a profundidad. Este artículo es en humanos, sin embargo es un estudio contralateral de 60 pacientes, 30 analiza cada individuo en cada ojo, es un estudio contralateral, un ojo a 100 micras y un ojo a 160, analizando 2 profundidades de CAP, sin embargo es una muestra pequeña que tampoco da resultados significativos, ¿no? Para cerrar mi introducción, SMILE es una técnica refractiva que debilita la córnea en menor medida que sus contrapartes refractivas, con seguridad, eficacia y resultados visuales predecibles. Sin embargo, permanece siendo esta diferencia biomecánica o esta debilitación de la córnea de manera teórica. Hay poca evidencia y eso se realiza con modelos animales o modelos matemáticos y no hay una cuantificación adecuada de la biomecánica corneal. También para analizar la biomecánica corneal, ¿qué antecedentes tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos este aparato que es el Oculus Corbis, que captura la reacción de la córnea a un pulso de aire definido y controlado. Aquí parte del equipo analizando la biomecánica corneal de los pacientes. Al enviar una columna de aire controlado y definido para ver la reacción de la córnea, al mismo tiempo este aparato Corbis analiza con una cámara de Scheimpflug de alta velocidad, tomando 4.300 imágenes por segundo, la deformación de la córnea y la respuesta a esta deformación, documentando las propiedades viscoelásticas de la córnea. Estos cambios pueden ser analizados en relación a la deformación relativa con ojos normales. Este es la hoja de resultados con unas gráficas de la amplitud de deformación, de la longitud de la aplanación de la córnea, la velocidad de regresar a su posición inicial, y son pocas variables realmente en este display que nos da el Corbis, pero para que más o menos quien no está familiarizado vea cómo la córnea, tomada la fotografía por una cámara de Scheimpflug, se le aplica presión de aire, se deforma y se mide cuánto se deforma y cuánto regresa. Ahora, de manera gruesa, tenemos todos estos parámetros que nos otorga el Corbis que pueden ser analizados en las córneas. La longitud de la córnea aplanada en la primera aplanación, la velocidad de deformación corneal durante la primera aplanación. También, así como analiza velocidad, analiza tiempo desde el inicio de la medición hasta el momento de la aplanación. Y no, sería necio leerlo, pero son bastantes parámetros de la primera, de la segunda aplanación, de la amplitud de deformación, del pico de la deformación y de cómo regresa la córnea, el tiempo que se toma el movimiento lineal anterior-posterior a regresar a su posición original. Como ven, bastantes variables de biomecánicas de la córnea. También una variable que nos brinca en la biomecánica corneal es la presión intraocular corregida biomecánicamente. Es una medición de la presión intraocular que es menos dependiente del espesor de la córnea y más dependiente de la biomecánica. Por lo tanto, dado estos antecedentes, nuestra pregunta de investigación es cómo se afectan las características biomecánicas de la córnea de acuerdo a la profundidad del CAP en el procedimiento de SMILE. En el procedimiento de SMILE, como mencioné anteriormente, podemos modificar la profundidad en la que se va a alterar el tejido, por lo tanto podríamos retirar córnea más débil, córnea posterior. El propósito de este trabajo es identificar los efectos biomecánicos de la profundidad del CAP y la extracción del tejido después de SMILE. El protocolo de investigación tiene el propósito de determinar los efectos biomecánicos de SMILE a diferentes profundidades del CAP. La hipótesis de investigación es que un CAP profundo en SMILE
provee mejores resultados biomecánicos que un CAP superficial. Mi hipótesis alterna es que un CAP profundo en SMILE provee características biomecánicas menos estables que un CAP superficial. Y mi hipótesis nula es que un CAP profundo provee características biomecánicas tan estables como un CAP superficial. Mi objetivo principal en este estudio es determinar los cambios en las características biomecánicas de la córnea después de SMILE. Como objetivos específicos, tengo determinar los cambios en las características biomecánicas de la córnea después de SMILE con un CAP a 100 micras, a 120 micras, a 140 micras y a 160 micras de profundidad. Mi objetivo es exploratorio, dado que tendremos un gran análisis de pacientes sanos previos a ser sometidos al estudio, es determinar las características biomecánicas de la córnea basal en pacientes sanos en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Mis objetivos secundarios es debido a que el Corbis genera una gran cantidad de datos, tendremos otros parámetros evaluables del efecto de la córnea con la profundidad del CAP de SMILE, que se analizarán como objetivos secundarios como aberraciones corneales, grosor, curvatura y elevaciones, así como la presión intraocular que les mencioné en la tabla de los datos que genera el Corbis, y como un factor de seguridad para nuestros pacientes que van a recibir un tratamiento láser de manera profunda, analizamos el conteo endotelial, las células endoteliales de la córnea. Por lo tanto, tenemos también como objetivo secundario el análisis del impacto de la profundidad del CAP en las células endoteliales. La metodología del estudio va a ser un ensayo clínico intervencional, prospectivo y comparativo. Los criterios de inclusión de mis pacientes serán pacientes adultos mayores de 18 años, con topografía corneal normal, un paciente que será sometido a cirugía refractiva, es decir, un ojo sano, un paciente adulto con topografía corneal normal, paquimetría corneal normal, grosor estromal residual mayor a 250 micras y que hayan leído, entendido y firmado el consentimiento informado. Los criterios de exclusión es pacientes que no sean candidatos a cirugía refractiva con alguna contraindicación a cirugía refractiva, como enfermedades autoinmunes, diabetes, embarazo y enfermedades oculares como glaucoma, catarata, ojo seco. Pacientes que se nieguen a participar, por supuesto, en el protocolo, y pacientes que no deseen firmar el consentimiento informado. El análisis preoperatorio de los pacientes incluirá las agudezas visuales por tabla de Snellen, capacidad y agudeza visual y su equivalente en logMAR, la refracción manifiesta para calcular el grosor de la lentícula, la evaluación topográfica donde se le conferirá si es o no candidato a cirugía refractiva con el Pentacam también de Oculus y el análisis biomecánico por el Corbis que mencionamos. Se aleatorizarán a los pacientes con el software randomization.com para formar los grupos de profundidad de CAP. El grupo 1, SMILE con 100 micras, grupo 2, 120 micras, grupo 3, 140 micras y grupo 4, 160 micras de CAP. La técnica quirúrgica será bajo anestesia tópica con tetracaína y la técnica de SMILE estándar se realizará en todos los grupos. Brevemente, aquí tenemos una técnica de SMILE. El láser de femtosegundo esculpe la lentícula con un disector Romo. Hacemos disección de los planos para liberar la lentícula dentro del estroma corneal y con unas pinzas se retiran a través de una pequeña incisión. Técnica estándar. El protocolo posoperatorio, todos los pacientes irán, como cualquier paciente de cirugía refractiva, con antibiótico y un esteroide por 2 semanas, el antibiótico por 7 días, y habrá revisiones postoperatorias con medición de todas las variables preoperatorias de manera postoperatorias al día 1 de la cirugía, es decir, en el día postoperatorio, a la semana postoperatoria, el día 7, al mes postoperatorio, y a los 3 meses, a los 90 días de la cirugía. Todas las variables serán estudiadas en estas visitas. El análisis estadístico se utilizará, este no es, espérenme un segundo. Ese no es. Bueno, ignoremos eso, el análisis estadístico se utilizará un análisis de ANOVA, de 2 colas por
mismos individuos a través del tiempo. La línea de investigación actualmente está, gracias al doctor Valdés y su input, de esta forma. Se realizará una revisión de la literatura de los análisis biomecánicos de la córnea para publicación como artículo de revisión. En una segunda etapa, una revisión sistemática de la literatura de los ensayos clínicos que utilicen Corbis para medir biomecánica corneal en procedimientos refractivos incluidos SMILE. Se realizará el estudio transversal, que era mi objetivo exploratorio, de las características biomecánicas de la población sana de la Ciudad de México en córneas vírgenes, y el ensayo clínico intervencional prospectivo y comparativo como protocolo principal. Más o menos, así es como se planteó la línea de tiempo de cómo se va a llevar a cabo este protocolo. Y como menciono, más o menos vamos en tiempo. Este protocolo está sometido ahorita a Comité de Investigación, Bioseguridad y Bioética del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, aún sin resultados. Para realizarlo, estamos esperando los comentarios de los comités. Avances que llevamos del protocolo. Como mencioné, la línea de investigación está ya transcurriendo y escribiéndose la revisión de la literatura para el artículo de revisión de la biomecánica corneal, la caracterización in vivo de la biomecánica corneal. Se encuentra en la etapa de pulimiento, ya está escrita aproximadamente en un 75%. La guía, la revisión sistemática de la literatura también se encuentra en proceso, ya está registrado en Próspero, la base de datos para las revisiones sistemáticas de la literatura. Aquí tenemos ya la comparación de parámetros biomecánicos de SMILE contra LASIK, una revisión para miopía y astigmatismo miópico, una revisión sistemática. Aquí tenemos ya cómo ha quedado registrada con todo el equipo, el cual agradezco su colaboración del Departamento de Córnea, el doctor Valdés y algunos alumnos de pregrado. La base de datos se está llevando a cabo alguna captura de pacientes con, como pueden ver aquí, todas las variables que mencioné y los grupos de pacientes de acuerdo a la aleatorización, algunos muy disparados y algunos que todavía no juntamos los pacientes como quisiéramos. Algunos avances que ya han sido hechos públicos, ya han sido publicados o presentados. La variable que les mencioné, al tener ya una base de datos de pacientes basales y algunos pacientes en el grupo de 160 micras, en junio de este año, del 2021, se presentó únicamente la variable de microscopía especular en el Congreso de ARVO como un póster con bastante aceptación, incluso tuvo un travel grant la primera autora, que es una pasante de servicio social en investigación por medicina, y de igual forma este mismo trabajo fue presentado en la Academia Americana de Oftalmología la semana pasada, el 13 de noviembre, también con muy buenos comentarios, únicamente de la variable de morfología y densidad endotelial en pacientes con SMILE a 160 micras. Y con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. Arturo, aquí está casualmente Nicolás conmigo, aquí en el consultorio. Oye, yo felicitarte, creo que es un trabajo muy bien planteado. El planteamiento del problema creo que es muy válido, interesante y además original. La hipótesis creo que es un poco vaga, ¿no? Creo que valdría la pena, no sé, darle una dirección a tu hipótesis, inclusive aventurarse conociendo lo que ya sabes de la literatura, es quizá utilizar alguna de las variables de biomecánica para establecer una diferencia entre las profundidades. No sé qué piensen los demás. Creo que a mí eso me gustaría ver en el protocolo. Para que no quede tan vago en propiedades biomecánicas, ¿no? Sí, como que propiedades biomecánicas, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que va a afectar? ¿Cuál de todas las variables crees que tú va a afectar? Estoy de acuerdo. En un momento eso me llamó la atención porque incluso la transparencia es una propiedad biomecánica de la córnea que no estamos analizando, ¿no? Entonces sí hay que irnos a resistencia a la deformación o a algo más específico.
Y la otra cosa es que el número de muestra no lo vi. ¿Cómo lo establecieron? ¿Cómo fue que Pues mira, el cálculo de ¿cuántos muestra, pacientes esperas reclutar por grupo? pensamos reclutar 60 pacientes, es decir, 120 ojos por grupo. 120 ojos por grupo. Así es. ¿Y cómo fue que llegaron a ese número? Pues la realidad, por la metodología, Ujú. no, y los antecedentes de la literatura, no hay un antecedente como para hacer un teorema para el cálculo de muestra. Entonces, basados en el estudio que más población tenía, nos fuimos 30 pacientes más. Creo que sí, eso sería importante mencionarlo, ¿no? ¿Cómo fue que Sí, con plausibilidad, obviamente, a nuestro volumen de cirugía. Como dice Enrique, yo creo que ahí es un muestreo por conveniencia, es decir, el tamaño de muestra es por conveniencia. Ahora, habría que ver si las variables, si tienen distribución normal, pues la verdad es que ya estás del otro lado, porque para una diferencia de medias poblacionales de ese tipo ya es una muestra más que suficiente, pero sí valdría la pena con la data que vas obteniendo, incluso poder decir, te ayuda a definir mejor el tamaño muestra. Es decir, claro, sí, obviamente lo ideal sería que tuviéramos una distribución normal, que es posible que con lo poquito que tenemos lo tengamos, y por eso menciono que sería el estudio de ANOVA para medidas repetidas, ¿no? Ya si no tiene distribución normal, haremos alguna modificación por rangos o algo así. Y sí, lo que decía Enrique, contemplar un análisis ya metí la cuchara acá con Enrique, pero sí, a lo mejor sí, pues digo, el título puede ser así grande, propiedades biomecánicas, pero luego el subtítulo, ya así más definitorio, o sea que oriente ya hacia la hipótesis, que como bien sugería Enrique, pues es mucho más específica de lo que estás midiendo, las variables que quieres, la variable principal que quieres demostrar. Lo que menciona la doctora Loya en el chat es totalmente cierto. Hasta el momento que lo estaba viendo en la presentación, me di cuenta, está al revés, la hipótesis nula y la alterna. Gracias. Enrique quería comentar algo más. Hay una pregunta de la doctora Judith Zavala. ¿Cómo me planteo la pregunta de investigación y cuáles son los resultados esperados y directrices que se pueden tomar con ellos? Es una muy buena pregunta. La pregunta de investigación pues se planteó por la ignorancia del tema, ¿no? Tengo la forma de medir la biomecánica de la córnea, tengo un procedimiento que hay modelos matemáticos que me afectan, que concluyen que es posible que esta técnica nueva, quirúrgica, nueva entre comillas, disminuya la biomecánica, pues entonces llevar este conocimiento teórico de modelos matemáticos a la práctica, ¿no? Y en cuanto a los resultados esperados y directrices, pues quizá el cambio de paradigma. Esto no lo mencioné, pero en cirugía refractiva convencional, como el LASIK y el PRK, el cirujano, para disminuir el riesgo de ectasia, lo que pensaba, o para poder tratar pacientes y alterar menos la córnea, se iba hacia arriba, hacía flaps más delgados o transportaba pacientes de LASIK a PRK para ir a tratar la córnea más superior. Entonces, lo que yo pienso, si mis resultados son como me lo estoy planteando, es ir hacia al revés, que entre más profundo me vaya en un SMILE, voy a debilitar menos la córnea y sería conveniente irse más para abajo. Yo creo que todos coincidimos contigo y por eso creo que valdría la pena aventurarse a poner una diferencia del 10%, del 15%, ¿no? En la histéresis corneal, en alguna de las variables que tienes, que la más importante, creo que la histéresis, no conozco mucho de biomecánica, pero creo que la más importante es la histéresis como tal. Y a lo mejor aventurarse a decir que hay una diferencia del 10% o el 15% entre los dos grupos, el de 100 y el de 160. Y creo que eso le da fuerza. Por lo demás, creo que es muy original, interesante. Creo que los resultados, cuando los tengas, van a ser muy útiles para todos los cirujanos refractivos. ¿Un otro comentario, Jorge?
No, yo creo que no, me quedé si lo plantea como hipótesis o lo puede hacer como en los objetivos específicos, es decir, oye, evaluar hacia el 10%, el 20% y establecer la, ¿cómo se llama? Estoy tratando de elaborar una hipótesis Yo donde... creo que es la hipótesis, no Sí. el objetivo como tal, ¿no? Exacto. Aquí, Nicolás, quería hacerte algún comentario. Sí, hola Arturo. Hola. Primero, felicitarte, está padrísimo el trabajo. Yo igual creo que tal vez en la parte metodológica valdría la pena como especificar ciertas características que podrían disminuir el riesgo de sesgo en el ensayo clínico. O sea, de cuenta de cómo se van a enmascarar a los cirujanos o al cirujano, cómo se va a enmascarar a la persona que va a estar evaluando a los pacientes y quién le va a estar dando seguimiento. Todo eso, pues digo, especificarlo tal vez en el protocolo y aumenta como el nivel de evidencia, ¿no? Claro. Del ensayo. Sí, mencionar los posibles sesgos de edición, etcétera. Correcto. Gracias. Pues no sé, ¿algún otro comentario del público? Del selecto público que hoy tenemos. ¿Qué puso Judith? Una sugerencia muy buena. ¿En pico? Sí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.